Reporte 100. Vamos a platicar de los 500 años de la Noche Triste. Mañana, 30 de junio, se cumplen 500 años de la Noche Triste, uno de los episodios que ha quedado grabado en la memoria de los mexicanos, uno de los episodios más emblemáticos de la conquista, La Noche Triste, y le agradezco a la doctora en literatura Mayra Borbón que esté con nosotros esta mañana. Y que a partir de hoy se integra como colaboradora de Reporte 100 para hablar de literatura y precisamente en temas de coyuntura. 500 años de La Noche Triste. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a tu auditorio. Pues el día de hoy se cumplen 500 años de la muerte de Moctezuma, y el día de mañana de esta escena recreada por nosotros, leída y en los libros de texto gratuitos, y que la memoria histórica e institucional de México, del México nacionalista, nos ha hecho recordar tanto, porque es la derrota de los españoles, ¿no? Pero creo que es necesario que seamos muy críticos con la historiografía, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de ciclos que se cumplen. Estamos en el 5º centenario de la caída de México Tenochtitlan. El año que viene ya se cumplen los 500 años, y también los 500 años de la fundación de la Ciudad de México. Pero el día de hoy, precisamente hoy, 29 de junio del 2020, se cumplen 500 años de la muerte de Moctezuma, y es importantísimo recordarlo y tenerlo también presente y cuestionarlo, porque Moctezuma ha sido uno de los héroes, o más bien uno de los personajes históricos más incomprendidos, ¿no? O más juzgados y despreciados por la historia de México, igual que la Malinche, ¿no? Porque Moctezuma no se le recuerda como Cuitláhuac, como el heroísmo de Cuauhtémoc, a quien le quemaron los pies en una tortura, que esas escenas las recordamos perfectamente, porque en los libros de texto gratuitos se ha insistido muchísimo en resaltarlo, ¿no? Pero también tenemos que pensar que los libros de texto gratuitos se escribieron en un México nacionalista postrevolucionario, que trata de destacar y de olvidar también otras escenas. Entonces, me importa muchísimo este día hablar contigo, Juan Carlos, y con tu audiencia sobre Moctezuma, porque su muerte es es un motivo de controversia en la historiografía. De hecho, la historia oficial que se ha manejado es que él salió al balcón a decirle a los aztecas que se calmaran, porque contra los españoles, porque que se sosegasen, ¿no? En este libro, en el Códice Ramírez dice que Moctezuma alzó la voz y dijo las palabras que quedan dichas, que se sosegasen porque no prevalecerían contra los españoles. A lo cual uno de los aztecas tomó una piedra, se la lanzó y lo mató, ¿no? Es decir, una persona de sus mismos iguales lo mató, ¿no? Esa es la narrativa que nosotros tenemos, y no recordamos como con admiración a Moctezuma como si recordamos a Cuauhtémoc, ¿no? Porque de hecho en los libros de texto gratuitos se representa a Moctezuma como un supersticioso. Y recordemos que la caída de México Tenochtitlan, la conquista de México, fue un asunto totalmente complejo, porque además de ser tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin era una especie como de dios, como un semidios, y también un gran religioso, ¿no? En sus textos, Sahagún recogió unos informantes donde habla de los presagios funestos. En el 7º presagio funesto aparece Moctezuma, que ve un pájaro con un espejo, y el espejo, en él, Moctezuma ve una imagen de unos guerreros que están cabalgando unos venados, así los llaman, ¿no? Y estos presagios están recogidos en La visión de los vencidos de León Portilla, un libro que todos los mexicanos deberíamos de leer y conocer, y esto es como la visión que ha prevalecido. Es muy importante que hablemos de este tema, Juan Carlos, porque la verdad es que es tiempo de cuestionar la historia y la historiografía priista también, que es la que conservamos,
muchas de las personas de mi edad y más grandes, ¿no? En las 4 reformas de los libros de texto gratuitos se conserva esa visión. Solo en la última cambia un poco, ¿no? En la última reforma del 2007 de los libros de texto gratuitos de la SEP, esta versión de la historia, ¿no? Y también es importante porque de verdad que la historia de México y la historia de América Latina parece como una espiral espaciotemporal, diría un escritor llamado Del Poce, porque hace 500 años aquí también estaba creciendo una pandemia, la pandemia de la viruela, que sería decisiva para este hecho histórico. ¿Y por qué es importante reflexionar sobre este hecho histórico y sobre la caída? Porque somos consecuencia de ello. Todo el racismo, nuestras diferencias de clase y todo lo que nos divide es un resultado de esa conquista. Cuando una persona, para ser despectiva con otra, le dice cállate indio o negro, o estamos nosotros reproduciendo la voz de los criollos, la voz de los españoles, de los colonos que se vinieron a vivir aquí, a la Nueva España, y nosotros como, entre comillas, ¿no?, mestizos o mexicanos, que ese es un debate que ocupó todo el siglo XX a intelectuales, entre ellos Octavio Paz, pero pues claro que otros, ¿no? El perfil del hombre y la cultura en México, el mismo José Vasconcelos también. ¿Qué es ser mexicano? Y todos estos ensayos remiten a la conquista. Ahí está el problema, Juan Carlos, en la conquista. Entonces, sí, hoy cumplen 500 años de la muerte de Moctezuma y mañana, como bien lo dices, de la Noche Triste. ¿Cuáles de los 2 hechos históricos se celebra, se conoce? Pues el de la Noche Triste, ¿no? Acuérdate Sí. que aquí por Tacuba está todavía el árbol, tú puedes ir a visitarlo, porque acuérdate que ese es el árbol donde el ahuehuete, donde lloró Cortés. No, ahí está, ese es, se supone, yo tengo fotos de él y me parece interesantísimo cómo ha sido preservado ese árbol, pero no somos capaces de tener un busto de el fundador de la ciudad de Cortés. Eso significa que tenemos una herida histórica y un rencor por la conquista, y eso es resultado de un plan, un proyecto de nación. ¿Y cuál es el resultado como sociedad y como cultura de odiar nuestra parte española? Pues que nos vemos en el espejo, no sabemos ni quién somos. Es empezar, ni siquiera hemos sido capaces de aprender una lengua indígena. Pero eso sí, veneramos a los indígenas, pero los muertos, no los vivos. Entonces, insisto que creo que esto es importantísimo porque aparte de México vive la plaga del olvido y otra pandemia, y creo que para resolver nuestros problemas, como dijo Carlos Fuentes, también lo dijo Octavio Paz en su momento, tenemos que empezar a reconocer la conquista como lo que fue un proceso histórico. ¿Qué recomiendas leer para conocer de la conquista, conocer de Moctezuma, conocer de la Noche Triste, Mayra Borbón? Pues yo creo que desde las cartas de relación de Hernán Cortés es una increíble obra, porque bueno, tiene ahí una relación con la literatura al medieval, también desde la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y por supuesto pues los textos de Sahagún, pero bueno, que están recogidos en la visión de los vencidos, y en general textos de la época de la conquista del siglo XVI, y hay muchísimas obras contemporáneas, porque es en verdad una herida histórica. A mí me enseñaron, Juan Carlos, cuando yo estaba en la primaria, mi maestra de 5º año me dijo, a nosotros nos mataron, nos violaron, nos asesinaron, nos desaparecieron. Es absolutamente contradictorio como acto, o sea, de habla, decir eso, o sea, no puedes decir, nosotros no somos esos indígenas, Juan Carlos, nosotros no somos ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Yo cuando conocí la historia de España fue cuando estudié letras en la Unison, y dije, por favor, esta parte es de parte de mi identidad también que está perdida. Por eso también recomiendo muchísimo El espejo enterrado de Carlos Fuentes. Y creo que es necesario, Juan Carlos, que a 500 años de la caída de México Tenochtitlan empecemos a entender la historia como lo que es. Todos los pueblos han sido conquistados, todos, pero todos estamos traumados. Además hay otra cosa que quiero decir como sonorense. No me reconozco en esa historia nacional, centralista y aztequista. No me reconozco en ella, porque cuando yo era niña, a mí que me decían, yo navajoa, ¿no?, que crecí, que las pirámides que destruyeron el Templo Mayor, y yo, ¿dónde está eso?
yo nunca lo vi, yo conocí la Ciudad de México bien grande. Entonces, esta narrativa negro legendaria que ha hecho mucho daño. Juan Carlos, dime cuál es el resultado bueno de haber mantenido esta narrativa durante 500 años, no 500 años, desde que México es independiente. ¿Cuál es el resultado? Pues yo esperaría que me dijera alguien cuál es lo positivo. Yo creo que tenemos que conocer las complejidades de nuestra cultura para resolver nuestros problemas como sociedad. Y no solo estoy hablando del racismo, estamos hablando de que de verdad hay una gran confusión sobre lo que somos, sobre nuestra historia. Y por eso es necesario de verdad que preguntarnos, ¿somos capaces de conocer la verdad? ¿Somos capaces de cuestionarnos lo que nos han aprendido y lo que hemos aprendido? Una vez yo estaba haciendo una fila aquí para que el padre Solalinde me firmara un libro. Y escuché a una persona que estaba delante de mí y estaba hablando con otra persona y le dijo, ¿dónde nació usted? ¿Sabe qué? No, pues que yo nací aquí en Xochimilco. Yo sí soy mexicano de verdad, me dijo. Yo no soy mestizo. Y yo me quedé, wow, o sea, él sí es mexicano de verdad, ¿no? ¿Quiere ser mexicano? O sea, no hemos resuelto durante todo el siglo XX qué es ser mexicano. Entonces, si una persona solo estudia la secundaria o la primaria y se queda con esa visión de los libros de texto gratuitos nacionalistas, pues claro que hay un problema ahí de identidad y hay un problema que se va a traducir de muchas formas. Por ejemplo, hay unas políticas públicas nuevas, ¿no? Que separan, dicen, apoyo a las personas mayores si eres mestizo de tal edad y si eres indígena de tal edad. ¿Y qué es ser indígena? Ni siquiera el INAH lo ha podido resolver, ni siquiera la antropología lo ha podido resolver. De verdad, Juan Carlos, estoy poniendo el dedo en la llaga. Y es un tema súper molesto e incómodo. Claro. Pero porque tenemos que, creo que estamos obligados, ¿no crees tú?, a leer y a respondernos todas estas preguntas. Están pasando 500 años, ahorita yo no sé si por la pandemia o por qué, pero te digo, estamos viviendo un tiempo cíclico, ¿no? O sea, otra vez, en el año 2020, ahora no el 1520, sino el año 2020, estamos viviendo los mexicanos una pandemia. Una pandemia. O sea, me parece increíble, me parece un guiño de la vida, me parece un guiño de la historia, no sé cómo interpretarlo, pero creo que estaríamos obligados en ese sentido, ¿no? Porque todas las personas que hace poquito que han estado debatiendo sobre el racismo y el problema de identidad del mexicano, no están yendo necesariamente hasta este problema, ¿no?, que ocurrió en la colonia. O sea, esas distinciones, esos rechazos, esa separación que ocurrió en la colonia, ese es el antecedente de nuestras divisiones. Sí. Eso de decirle indio, pues porque yo le digo indio porque estoy asumiendo la voz del criollo. Ahora, Mayra, te pregunta una radioescucha, si recomiendas la serie Hernán. Sí, si está pegada a la verdad. Es que la verdad, ¿qué es la verdad, no? Aquí es un planteamiento filosófico, ¿no? Ahí nos vamos a preguntar, ¿no? Mira, lo que hizo la serie de Hernán, que si no está en un servicio de streaming por ahí. Sí, en Amazon. Sí, está tratando de conciliar todas estas versiones. La versión legendaria y claro, como una obra de ficción, pues, cine, serie, documental. Lo que hace es humanizar a los personajes. Sí. Entonces, lo que nosotros podemos hacer más bien es reconocer ahí cuáles son sus fuentes y también lo que podemos reconocer es decir, mira, se está tratando de hacer una nueva propuesta. La otra propuesta muy significativa para mí, que me asumo como feminista, es la de la Malinche que hubo en Canal 11 también. Es como los mexicanos se acuerdan de Octavio Paz, ¿no? Lo del malinchismo y eso, ¿no? Sí. Como preferir lo extranjero o traicionar a México. Perdóname, pero México ni existía. La idea de México no es de después de la independencia. No había una cohesión de todas las culturas. No, eso tampoco existía en Perú. O sea, no es correcto decir que traicionó a México, pues traicionó a los aztecas, ¿no? A los yaquis no creo que haya traicionado la Malinche. Entonces, si te das cuenta, Juan Carlos, aquí vivimos en un país súper complejo que solo dicen los antropólogos
que México solo se equipara de la complejidad y pluralidad cultural con la India, en sus lenguas y demás. Me pregunto yo, ¿esta educación que hemos tenido está atendiendo esa diversidad, esa complejidad? Y nosotros ahorita, como estudiantes, como usuarios de Internet, ¿estamos educándonos para eso? ¿O nos estamos confrontando con cosas, o estamos cayendo en una trampa? Muy bien. Ajá. Con Sí, esas, entonces, con esas sí. preguntas que dejas en el aire, terminamos esta colaboración, Mayra, porque ya estamos sobre el tiempo. Te agradezco Muchas gracias, mucho. Juan Carlos. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales los radioescuchas que quieran continuar esta conversación contigo? Pues yo estoy en Facebook, Twitter ¿Sí? no me gusta, me parece muy tóxico, así que no, Facebook. Gracias. En el Facebook, Mayra Borbón. Sí, ok, gracias, Juan Gracias, Carlos. Mayra. Hasta el próximo lunes. Adiós. Reporte 100.